me da muchísimo gusto, Verónica, que estés con nosotros, la doctora Verónica Montes de Oca, socióloga, maestra en demografía, doctora en ciencias sociales, con 30 años de experiencia académica y además coordinadora del SUYEF. Seminario Universitario Interdisciplinario de Envejecimiento y Vejez de la UNAM. Palomita. Un placer, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Sobre todo que la pregunta de la que partimos, a mí me parece que es muy importante. ¿Dónde estamos las mujeres viejas? Fíjate que es muy interesante esa pregunta, porque efectivamente estamos por todos lados. Pero es muy interesante porque con el proceso de envejecimiento, Pati, tú sabes muy bien que hay una feminización del envejecimiento. Quiere decir que hay más mujeres mayores que hombres mayores en la sociedad actual, en la demografía mundial, podría yo decirlo, aunque hay algunos países con excepciones, pero es una tendencia general, porque vivimos más tiempo. Pero lo curioso es cómo el sistema patriarcal, ¿no?, que domina, ¿no?, y que generalmente acepta la vejez masculina, pero es muy curioso cómo excluye a la vejez femenina. Entonces, hay muchas mujeres muy valiosas en todo el país que están estudiando justamente este fenómeno. Aprovecho para mandar un saludo a Gina Villagómez, que acaba de sacar un libro sobre las mujeres mayores, justamente. No me digas, habrá que invitarla pedírselo. y pedir. Ella está en Mérida, ella trabaja en la UADY, pero justo es un fenómeno sumamente importante. Y claro, es este proceso que bien llamas de invisibilización sociológica, ¿no? Sí. De las personas, sobre todo de las mujeres mayores, que están, ¿dónde están? Fíjate que esto es muy importante, me hiciste pensar mucho sobre eso. Y me acordé de que muchas veces, por ejemplo, en los centros comerciales, en las oficinas, en el aeropuerto, están limpiando, querida. Limpian, están por todos lados limpiando y haciendo que todas las instalaciones que nosotros llegamos y ensuciamos, ellas las tengan perfectamente. Muchas veces, muchas de estas mujeres están en labores precarias, sin contrato, con muy baja remuneración y como hace un momento me dijiste, trabajando hasta el final porque si no, no hay manera de sobrevivir, ¿no? Exactamente. Y son mujeres que están sin reconocerlas, sin visualizar su trabajo, sin un reconocimiento social, ¿no? Y desgraciadamente, fíjate que también me acordé mucho de las parteras. Tú sabes que en nuestro país tenemos una deuda histórica por esas mujeres maravillosas que fundaron alcaldías, fundaron municipios, fundaron pueblos, localidades. Yo recuerdo haber entrevistado a varias también y decían, es que casi a todos los de este pueblo yo los vi nacer. Pero eran mujeres que estaban vendiendo fruta. Y los vio nacer en serio, los recibió aquí, ¿no? Los vio nacer. Y también vio como cuando llegaban a veces médicos jóvenes, sin mucha experiencia, muchas mujeres también fallecían y me contaban esa historia. Yo tengo que escribir sobre eso, Pati, porque es una historia no contada de muchas mujeres parteras. Entonces, fíjate cómo están en el sector salud. Y aquí lo voy a decir nuevamente porque... Sí. Me parece que es muy importante, el 70%, yo diría que un poco más, de todas las profesionales de la salud, en todos los niveles, en nuestro sector salud, son mujeres. Son mujeres. Solamente un 30% son mujeres en la cúspide de la medicina, digamos. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que las mujeres en esa limpieza, en los hospitales, en los centros comerciales, en las empresas, en el aeropuerto, por ejemplo, las mujeres, y luego también en el sector salud, son las que enfrentaron la pandemia. Exactamente. Son las que enfrentamos la pandemia. Más aparte las mujeres que nos quedamos en casa también y que fuimos maestras, que hicimos de todo. Que cuidamos de otros. Exactamente. Ahí también enfrentamos el cuidado y la vida, la sostenibilidad de la vida. O sea, esas mujeres que no vemos... La sostenibilidad de la vida. Es un poderoso concepto maravilloso, ¿no? La sostenibilidad de la vida a través de tantas tareas, Pati, que invisibilizamos. Porque desgraciadamente nuestra sociedad nos ha hecho mirar el éxito, el poder, del poder patriarcal mismo, ¿no? Sí. Y no reconocemos... Con esos parámetros. Exacto, con esos moldes, con esas señales, ¿no? Del poder, digamos, ¿no? Pero no vemos a esos
y voy a de pronto a tocar el tema de los hobbits, ¿no? De como de Tolkien, ¿no? Que hablaba de los pequeños, de esas pequeñas figuras que son las que cambian el mundo y no se ven diario, pero cuando no están se ven, Se nota. se nota. ¿Sabes qué cosa a mí me incomoda bastante? Sobre todo ahora que me dijiste las mujeres y la limpieza, las barrenderas, las Exacto, afanadoras, exacto. en todos lados. Parece que les hacen el favor dándoles trabajo a las mujeres mayores. Bueno, y conste que por tratarse de ti, bueno, yo te conozco, tu recomendación, lo que sea, no como un derecho. Claro. El derecho que tengo como persona mayor a ejercer el derecho al trabajo, porque lo estoy haciendo bien o porque Claro. quiero hacerlo Y bien. fíjate que ya no es trabajo, Pati, yo diría empleo. Porque fíjate que el trabajo... Porque, a ver, la Hay diferencia. una diferencia muy importante. Todos trabajamos, pero el trabajo con derechos es empleo. El trabajo con derechos, Exacto, esa es la empleo, diferencia. es una ¿ok? diferencia. Porque Ok. en realidad todas las mujeres trabajamos en casa. Y Sí, hay un sí, sí. concepto súper poderoso también que se ha utilizado muchísimo en todos lados y en Naciones Unidas. Yo creo que lo han mencionado como un concepto mágico y poderoso, que es el trabajo no remunerado, Pati. El trabajo no reconocido, el trabajo no pagado. Y no nada más no hay trabajo como empleo, ¿no? Sino No se hay un les da, no se trabajo les da, ajá. invisible, ¿no? Lo hemos mencionado además. aquí muchas veces, el trabajo del cuidado, por ejemplo, Sí, sí, sí. que no se ve hasta que no existe, hasta que no se da, ¿no? Pero fíjate que también las mujeres, dentro de todo ese trabajo maravilloso que hay, y tomando el concepto de sostenibilidad de la vida, hay tantas mujeres mayores que protegen los campos, que protegen el maíz, porque me hiciste pensar, ¿dónde están? Son guardianas, guardianas del maíz, guardianas de la tierra, protectoras del agua, de los ríos, son activistas también, son mujeres que están buscando los cuerpos de sus familiares. Ay, Son eso es- mujeres que están protegiendo la memoria, protegiendo la historia, protegiendo el legado. Entonces, no nada más sí están en la limpieza, es cierto, haciendo que la vida cotidiana se nos haga más fácil, pero también están, y esas son las que menos vemos, son las guardianas de la vida, quienes sostienen la exacto. vida. Entonces yo de pronto me acordé mucho porque hay muchas mujeres en el campo, Sí, sí. activistas, que están resguardando el legado de la memoria de lo que ya saben, con el cuidado del maíz, con el cuidado de las hierbas, con el cuidado de la milpa, y a veces tampoco las vemos. Y están retratadas justo Allí. en nuestra ropa Ajá, también, en esos textiles Nos maravillosos. hablan de su trabajo aquí, ¿no? Aquí, Ajá. ahí está, claro, de una manera dignificada, Claro, como claro. debe de ser. Pero también son mujeres migrantes, también son mujeres mayores que migran desplazadas, también son mujeres que se quedan con los nietos, porque los hijos han muerto, fueron. han migrado o están en las cárceles. Y me acordaba O las también hijas, mucho... pensando en la violencia de Claro, Juárez, por exactamente, ejemplo. por ejemplo, ¿no? Y me acordaba mucho, y también le mando un saludo muy cariñoso a Mercedes Bristol, que es líder de una organización en Estados Unidos, Patti, que se llaman Abuelos y Nietos. Y ellas lo que quieren y luchan es porque ellos puedan criar a sus nietos, porque el Estado se los quita, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, Frente sí, sí, sí. al encarcelamiento de los padres, la drogadicción a veces, sí. la enfermedad de algunos, la deportación. Entonces, fíjate, nuestras abuelas, mujeres mayores, que están en Estados Unidos, en estas organizaciones, Grandparents and Grandchildren, por ejemplo, están cuidando a su descendencia, están protegiendo la vida de sus nietos y nietas, que quedan totalmente desprotegidos, aunque el Estado les asigne una familia que nunca más ellos podrán volver a saber dónde están, ¿no? Entonces, ¿dónde están? Están cuidando. Están cuidando los institutos, las áreas de limpieza, cuidando la vida, protegiendo la naturaleza, protegiendo nuestra memoria y nuestra historia. Ahí están. Y son también esas parteras, ¿viste? Son esas parteras que todavía en tantos lugares siguen ejerciendo esa maravillosa profesión de dar y proteger la vida. Y como bien dices, están
cuidando Absoluto. la vida. Y eso es algo que perdemos de vista. Por eso era muy importante y cuando aceptaste, bueno, que tú fueras como demógrafa, como socióloga, como, bueno, todas tus especialidades, que nos pudieras responder una pregunta tan elemental. Cualquiera diría, ay, pues ahí están por allí. No, déjame mostrarte. Claro. Déjame mostrarte o respondernos juntos, colectivamente, Y fíjate cómo que en estás. ese cuidado de la vida, Patti, también un reconocimiento maravilloso a los que cuidan las recetas, nuestros alimentos, la preparación, la química culinaria maravillosa que nutre nuestros cuerpos y que también nos dan salud, porque lo que estamos viviendo también es una colonización que quiere desaparecer esos maravillosos sabores de la milpa y que además busca enfermarnos, porque también esa colonización busca enfermarnos. Claro. Y ellas también tienen ese legado en la producción de nuestros alimentos más tradicionales que son maravillosos. Entonces, fíjate cómo en la cocina, en la limpieza, en la vida, en el parto, cuidando la naturaleza, ahí están esas mujeres mayores, protectoras, guardianas de nosotros como sociedad. Fíjate, y evocando un poco, el otro día fui a la exposición que les recomiendo ampliamente, la de Amazonia, que Sí, está en de Sebastián antropología, Salgado. es gratuita y está maravillosa. Y me haces que piense en nuestros indígenas, Claro. porque Salgado retrata a muchos viejos y a muchas viejas con una dignidad, con una presencia de estos grupos especiales brasileños. Y que han sido de una resistencia brutal porque les han querido invadir la Amazonia. De hecho, Bolsonaro lo hizo, Sí, ¿no? claro. Pero estas mujeres y estos hombres, sabias, bueno, ajá, estas sabias guardianas, protectoras de la Amazonia, de la vida en la selva, de una vida sin contaminación. Pero Fíjate, aquí qué tenemos maravilloso. a A nuestros nuestras propios. indígenas. Exacto. Pero tenemos que aprender a verlas en los diferentes grupos étnicos, en los diferentes telares, en las diferentes tradiciones, en los sabores. Ahí también están, ¿no? Ahí están. Esas, ahí están. Entonces, En es cuestión fíjate, de estaba mirarlas. mirando esto, por ejemplo, Sí. ¿no? Estas cosas a veces las hacen también nuestras mujeres indígenas, sí. nuestras Ajá. mujeres mayores. Y fíjate cómo son ecológicas, no tienen plásticos, ¿sí? Claro. De pronto tú dices, es que es en los muebles, es en los telares, es en lo que respiramos efectivamente, lo que saboreamos. Ahí está. Pero hay un problema que tenemos, la gran mayoría. Y sería la pregunta número 2 hasta para otro tema de conversación. ¿Cómo hacemos para mirarlas? ¿Cómo hacemos para no invisibilizarlas? Sí. Es como que ahí están, pero no, es como una sombra. Tú sabes es que cómo las miramos. ahorita, Patti, y a lo mejor eso ha sido siempre, pero ahorita más que nunca somos conscientes de que hay una guerra cognitiva y sensorial. Hay grandes fuerzas y grandes redes y grandes dispositivos que nos jalan siempre la atención a cosas que son absolutamente banales y sin importancia y valor. Y yo creo que ahora tenemos la oportunidad de ser conscientes de que tenemos que reorientar nuestra mirada con más fuerza, hoy más que nunca, porque hay otras fuerzas tanatopolíticas, necropolíticas en el mundo que buscan invisibilizar nuestra dignidad, Pati. Nos vamos a ver muy pronto y partiremos Así es. partiremos de este concepto que acabas de externarnos. parece muy Gracias, bien. Al doctora contrario. Montes de Oca, gracias a usted por la atención y respóndame también usted, ¿dónde estamos las mujeres mayores? Continuamos.